Esto es Lilith en CDN. Ay, mi musiquita. Mi musiquita. Y el doctor Sillier, que está aquí conmigo, neurólogo y bueno, y líder en materia de cerebro en este país, sabe muy bien que esa musiquita, dígame si no, que eso enciende a uno, lo pone a uno contento. No, innegablemente. Sucede que hay un problema, que tenemos una genética de tamboras y guiras, entonces eso va penetrando en la música, alimento del espíritu, sí, y del cerebro, de todos esos conductores. Bueno, bienvenidos familia, amigas y amigos a este su espacio, Lilith en CDN, la casa de todos. Feliz Navidad, porque ya oficialmente a partir de hoy esto es Navidad y Navidad para el pueblo, ¿ok? Que hay que gozar, que la Navidad dura 30 días o un chin más con los reyes, y de verdad es una época de esperanza, es una época de regocijo y una época de juntarnos con aquellos que queremos de verdad, porque de eso se trata. Y aquí estoy con uno de esos que yo quiero mucho y que admiro por demás, el doctor José Sillier Ruiz, quien es neurólogo, usted lo sabe, y tiene su libro que viene a presentarnos aquí. Ya yo le dije al doctor Sillier que yo eso lo voy a devorar esta noche. Ya yo mañana le estoy comentando, porque yo adoro el cerebro. Y un cerebro bien amueblado, doctor Sillier, es lo más sexy que hay, que se sepa, ¿eh? No hay nada más bello que un cerebro bien amueblado. Así es que la verdad es que me encanta recibir al doctor Sillier para hablarnos de esta obra, que también, doctor Sillier, vi que fue presentada en su prólogo por la doctora Margarita Cedeño. Esa es amiguita suya también, ¿eh? No, esa es mi hermanita menor. Hermanita menor. Sabes que hay un afecto de antes de nuestros padres, ¿no? Es un afecto heredado. Qué bien, qué bien. Pues me encantaron sus palabras. Sé que ella, la verdad, que reconoce su trabajo y yo me sumo, porque verdaderamente qué bueno que usted nos ha ayudado a entender mejor nuestro cerebro y a conocer a su cerebro y usted, que ese es el órgano que rige todo, como bien dice el doctor Sillier. Sí, no está hecho, la obra está hecha en un lenguaje popular. O sea, el propósito es esto, es educar. Sucede que cuando a usted, que no está en ese campo, le ponen un tema complejo y aquí aparece el lenguaje docto de aquel profesor bizantino. Usted lee dos párrafos. Y se va. No. Muy complejo este asunto para mí. No me interesa. Queremos aprender del cerebro, el órgano rector, y tanto que se ha aprendido, sobre todo de la conectividad que tenemos con otros, que es todo fruto del cerebro. El corazón no es tanto el que manda, como a veces uno cree. La empatía está más en el sistema límbico. Absolutamente. Ayer casualmente estuve en un conversatorio con Jochi Herrera, que es un distinguido cardiólogo, escritor, y conversábamos de eso, de que no, el corazón es una simple bomba, el cerebro es que lo hace todo. Lo hace todo, incluyendo sentir. Claro. Es bueno que lo sepamos, el cerebro es el que siente. El alma está en el cerebro. En el cerebro. Ay, yo sí que lo creo, doctor, yo lo creo firmemente. ¿Qué encontramos en su libro? Primero, ¿qué lo motiva a publicarlo? Qué bueno que comparte esta información. Bueno, esto es una compilación de mis artículos de la columna sabatina del Hoy, pero centrados en el cerebro. Claro. El cerebro y el amor, el cerebro y la felicidad, el cerebro y la tristeza, el cerebro y el vino, el cerebro y el buen comer, el cerebro y... Hasta el baile, póngamelo ahí. Sí. El yoga. No, entonces está hecho con un criterio ya didáctico, un criterio práctico. Sabe que yo tengo una malherencia de magisterio, de maestro de los Sillier, ¿no? O sea, de muchos años de magisterio. Pero esa es una buena herencia. Esa es la mejor posible. No me puedo negar a ella, entonces he sido profesor por igual, ¿no? Y trato de que esa complejidad de los modernos descubrimientos, traducirlo a un lenguaje práctico. Claro, que todo el mundo entienda. Exactamente. ¿Qué debemos saber del cerebro que no sabemos a grandes rasgos? Bueno, lo importante en el cerebro es cuidarlo. Sucede que cuando usted va a un examen general, a usted le examen el corazón, el hígado, los intestinos, pero no hay examen del cerebro. Nadie examina, no hay, en un examen... La resonancia magnética sería un examen del cerebro. Sería muy completo. O sea, deberíamos hacérnoslo cada cierto tiempo. Sí, primero la evaluación neurológica y después entonces el neurólogo decide, bueno, conviene más, hasta a veces hasta con la simple tomografía de cráneo. Claro, tomografía. Una angiotomografía nos dice los vasos. La resonancia magnética es la más completa de lo que disponemos en el país. Ya estamos haciendo el PET scan, que también es de mucho más profundo. Y felizmente se está haciendo en Sedimar, se está haciendo. Qué bien. Es decir, que nosotros a nivel de neurociencias en el país estamos muy bien. Estamos a muy buen nivel.
O sea, ya no hay eso de que hay que viajar para hacer tal cosa, no. Además lo tenemos usted aquí, ¿qué pasa? Tú eres muy gentil. Eso se sabe, eso no es gentileza, eso es realidad, contacto con la realidad. Tú eres muy gentil. Entonces, ¿qué debemos hacer para conocer un poco del cerebro? Obviamente, sí debemos visitar un neurocirujano, un neurólogo o algún experto en materia de cerebro, pero eso lo hacemos normalmente ya a una edad un poco más avanzada. Usted señala que debería ser más jóvenes. Es el asunto, que dejamos eso para la edad avanzada, para la tercera edad, y no debe ser así. Ese cerebro debe empezar a cuidarse desde la infancia. Wow, qué interesante. Forma de alimentación, ejercicios. Mira, Lilith, aquí hay personas en el país que no han hecho un pensamiento lógico en su vida. Que en vez de tener meninges, las que protegen el cerebro flota en esas meninges en agua. Como una gelatina. No llega a gelatina, no es puro líquido, es puro líquido. Es puro líquido, muy es bien. papel, como si fuera el papel celofán. Entonces yo tengo la teoría de que mucha gente no ha hecho un pensamiento lógico en su vida, no han querido estudiar, no se han preparado por las circunstancias que fueren. Como eso de que el mal comido no piensa. Eso es real. Oye, yo creo muchísimo en ese arco del pueblo, que tanto dice. Es que el cerebro es proteína, el cerebro es energía, el cerebro es mecánica compleja, y donde no hay esos alimentos. Mira, imagínate un proceso de desnutrición, usted en una quinta o cuarta generación. Tatarabuelo desnutrido, abuelo desnutrido, hijo. Óyeme, cuando viene usted a llegar, ese cerebro se ha desgastado en términos de capacidad, de potencialidad de crecer. El cerebro no crece en tamaño, pero sí crece en lo que se llama la plasticidad. Sus neuronas maduran y a mayor estímulo. ¿Cuál es la diferencia entre el niño americano y el niño del Ricadero del Río? Estímulo. Claro. Más nada. Los dos cerebros son razonablemente iguales. Claro. Pero ¿qué pasa? Cuando usted se prepara, cuando usted estudia, cuando usted lee, cuando usted progresa... Empiezan a aprenderse esos bombillitos. Como un arbolito de Navidad. Exactamente. Que van y se apagan y van y vuelven. Igualito. Es el cerebro motivándose a crecer en el término de encajes neuronales. Qué bien. Y las neuronas son como ustedes las damas, ¿no? ¿Cómo son ustedes las damas? Ustedes son blanco y negro. No, cuando ustedes quieren lo perdonan todo. No. Pero cuando no quieren... Sí, es verdad. Les regalan un castillo de oro y usted, quédese con su llave que yo me voy. Entonces, las neuronas cerebrales son esas. Ellas no se pegan. Ellas no se juntan. Ellas están a cierta distancia. Entonces, ellas trabajan con un lenguaje químico. Yo me envío este mensajero para que tú... Entonces, las neuronas que se estimulan se quedan abrazadas para toda la vida. O sea, ellas no se devuelven atrás. Claro. Una vez usted creó una plasticidad a ese grupo neuronal, ellas siguen apareadas. Y cuando se aparean y se juntan, se hacen muchísimo más fuertes. Claro, es sinergia. Y entonces por eso el cerebro va desarrollándose. Por eso el cerebro se va volviendo ese big brain. Exactamente. Ese cerebro grande. El cerebro madura hasta los 7 u 8 años. Madura. A partir de esa fecha ya es plasticidad. Bien. Ya es plasticidad. Por eso que a mayor estímulo, por eso usted toma a un niño que en su casa no le habla a nadie. Bueno, hay el caso de Jenny, una niña norteamericana que su papá la encerró sin ningún tipo de comunicación, le pasaba la comida, un papá loco. Sí, claro. La comida por abajo de la puerta. O sea, la niña hasta los 13 años no tuvo contacto con lenguaje. ¿Y qué pasó? Cuando rescatan a esta pobre niña de ese cautiverio triste, ella no tenía lenguaje, ella no tenía pensamiento. Ella no sabía decir nada. Tuvo que empezar de cero. Tuvo que empezar como un... Pero es tan plástico el cerebro que le permitió hacerlo. Le permitió hacerlo. O sea, que hay promesas. No. Doctor Sillier. El cerebro, mire, Lilith, si usted pone las neuronas en fila, si se pudiera, le diera la vuelta al mundo, el cable. Las neuronas de un solo cerebro. Solo cerebro. Señores, somos una máquina brillante. Tenemos al doctor Sillier como neurólogo. Acerquémonos a él para conocer. Sigamos sus artículos, obviamente en el Hoy y en todas las prensas, porque el doctor Sillier es muy seguido. Y acérquese a Cuesta, que está, doctor. Acérquese a Cuesta y adquiera este ejemplar. El cerebro es el órgano. Ese es el que manda, ese es el líder. Hay que aprender a conocerlo y también estimularlo, porque es un órgano externalista. Necesita estímulo externo. ¿Usted ve que yo he aprendido? Y es muy educado. Es educado. Si no lo invitan, él no va. Oh, Dios. Doctor José Sillier, nuestra Biblia, nuestro cerebro grande de República Dominicana. Gracias por honrarnos con su visita y por iluminarnos, de verdad, con tanto conocimiento. Para mí es un gran placer. Ay, sí, que vuelva. Vamos a una pausa y regresamos con Steve Ankrum. Steve es experto en real estate y nos viene a tratar las perspectivas del 2019 para la inversión turística en real estate, un tema importante.
aquí estamos de vuelta en Lilith, en CDN, la casa de todos, celebrando desde ya la Navidad con espíritu súper navideño. Yo quiero hacer un saludo muy especial a Précedes Santos en La Vega y a su esposo Juan Fernando de la Cruz. Bueno, los veganos somos buenos todos. Yo soy casi vegana, políticamente vegana, y sé que somos todos alegría y buena vibra. Así es que muchísimas gracias por la sintonía desde La Vega, a Précedes y a Juan Fernando. Ya le dije a él que mi marido, bueno, mi marido no, mi marido se llama José Antonio, pero mi hijo y mi padre, ambos se llaman Juan Fernando. Mira que un nombre bueno que tiene él. Muchísimas gracias por la sintonía. Aquí tengo, señores, a alguien muy especial. Yo sigo su trayectoria, se lo comentaba, porque ha sido un verdadero promotor del turismo y del real estate turístico en nuestro país. Hablamos, él tiene así como un porte de James Bond, ustedes lo verán. Hablamos de Steve Ankron, quien es experto en real estate turístico y viene a hablarnos de las perspectivas para el 2019. Ay, Dios mío, Steve, ¿tú crees que de verdad hay futuro para nosotros? Sí, hay un gran futuro aquí, sí. Hay un gran futuro. Sí. Sí. Tienes muchos años en el país. ¿Cuánto tiempo ya tienes trabajando en este ambiente turístico? Ya voy por 24. 24, ya eso es la vida, la sí, vida. Casi, sí. Y yo le dije que él no ha cambiado mucho, ¿no? Antes un poquito más rubito, pero está idéntico. Eso se llama una esposa joven. Una esposa joven. Que lo pone una con mucha energía, pila. Que te cuida bien. Y además las playas, el ambiente turístico mantiene a la gente más joven. Un chin de relax siempre. Sí. Qué bueno que estás con nosotros, de origen escocés, que se sepa, pero viene de Palm Beach. Y está con nosotros para hablarnos de las perspectivas al 2019. Cuéntanos qué se mueve. Fíjate que el turismo y el real estate turístico es otra cosa. Ya estamos hablando de inversión en propiedades, de construcción de plataformas turísticas ya más ambiciosas, ¿cierto? Correcto. Entonces me gustaría que tú me dijeras de cara a ese real estate turístico, ¿dónde están, vamos a decir, las perspectivas, el norte de nosotros? Bueno, hay una cosa importante que tenemos que aclarar. ¿Qué es exactamente cuando hablamos de turismo residencial o turismo de real estate? En este país hay diferentes formas de eso. Desde complejos grandes, que sabemos, tipo Cap Cana, Casa de Campo, Metro, hasta algunos de los complejos tipo ranch en las montañas de Jarabacoa, otros nuevos destinos que están formando ahora en diferentes pueblos del país. Y hay parte que vamos a decir es más nuevo al país, que se llama el Condo Hotel. Condo Hotel, sí que es un proyecto muy interesante, o sea, un tipo de perspectiva a nivel de comercio muy interesante. Correcto, que yo digo que la tendencia realmente es en el Condo Hotel, es sobre todo en zonas como Wandolio, Punta Cana, de Bávaro, Samaná, Las Terrenas también, están construyendo muchos complejos donde uno puede comprar estilo de inversión. Entonces no es solamente comprar para tener su casa de fin de semana, puedes comprar para hacer tu fin de semana, pero realmente muchos nuevos complejos, hasta en Hard Rock también, que están construyendo para inversión, en la inversionista. Inversionista como tú y yo. Que tú lo alquilas. Los médicos, los profesionales, todo eso que alquilan, que necesitan ganar un poquito más de dinero que está sentado en el banco. Claro, o sea que lo compran no necesariamente para habitarlo o para disfrutarlo, sino para el alquiler y el manejo de la constante, vamos a decir, oferta como habitación. Así es. Así es. Y de vez en cuando se usa también, porque uno puede usarlo también. Así es. El dueño así puede, es. seguro. Bueno, ahora que se invierten en muchos condos, obviamente ya lo hacen en un ambiente un poquito más expandido. Ya no es un asunto individual, pregunto. De que alguien compra un solo condito, sino que compra varios apartamentos y se dedica a eso. No, tú puedes comprar uno. Y te digo una cosa, de ahí es de futuro y dónde estamos girando ahora mismo. El nuevo modelo que hay en el país ahora mismo, sobre todo en la zona este, en este tipo de complejos, que es el turismo residencial, hay muchos complejos que están hasta poniendo garantizado su retorno de inversión sobre los primeros años. ¿Por qué? Como tanto el presidente y los aeropuertos y todos los actores en la parte del segmento de hoteles hizo tan buen negocio de subiendo el turismo en el país, y el país está creciendo casi 7-8% anual de turismo. Eso está ayudando el sector de bienes raíces a crear nuevos complejos. Sí, porque es una inversión que no tiene riesgo o se sabe que tiene un buen comportamiento, que va a tener un retorno. Con la 80% que tiene sobre todo la zona este del país, puede garantizar ese retorno. Y eso es un nuevo, bueno tipo de inversión, porque mucha gente habla de compra de un CD en el banco o compra un bono o compra este.
Y la gente no recuerda que bienes raíces todavía es una buena inversión. Y sobre todo a largo tiempo, que es una inversión que se mantiene y se evalúa, se gana su superávit con el tiempo de una manera todavía más interesante. Así es. Muy bueno. ¿Qué puntos hay nuevos? Fíjate que yo pensaba, bueno, un Puerto Plata, que fue en su momento un gran boom turístico, ¿tiene perspectivas en un real estate inmobiliario turístico? Claro que sí. Incluso yo conozco a algunos ingenieros que están construyendo algunos nuevos complejos de allá con ese criterio en de el fondo. Jactar, en la área a retorno, en Puerto Plata. Wandolio sigue creciendo de mucho. Sí, yo claro. incluso tengo un grande proyecto ya en terrazas de Wandolio que estamos construyendo, que es un mega proyecto de 290 apartamentos, que viene una administración de un grupo de hoteles de afuera que van a operar. Un gran proyecto. Wow, en eso es que estás metido ahora. Sí, entonces, sí, es uno de eso. Punta Cana tiene sus diferentes puntos que están creciendo mucho. Hay megaproyectos en norte de Bávaro, nuevos proyectos en Cap Cana. Pero realmente la pregunta tuya es de qué viene más allá. Yo digo que los nuevos de gran zonas turística residencial, Baní y Barahona. Baní y Barahona. Qué interesante que en Barahona tenemos unos saludos a la gente de Casa Bonita en Barahona, que son grandes amigos. Así es un tremendo resort, la verdad, muy, muy interesante. Fíjate tú que yo te iba a preguntar en el aire, porque yo tengo tierras en Montecristi, desde Saladillo hasta Dajabón. Mi familia tiene tierras. ¿Ahí hay oportunidad turística? Va a llegar. No preocupes. Sí, Así podemos es. esperar. Claro aunque que sean sí. mis nietos, reciben eso. Así es. Y los nietos tuyos que hagan el asunto para el real estate, que hagamos el negocio. Vamos a hacer el contacto ahora. Sí. Qué interesante. O sea, ¿hay posibilidad para real estate turístico quizás a todo lo ancho de la isla? Depende el tipo bueno, obviamente no tanto a nivel quizás, porque fíjate tú que en Jarabacoa es justo el centro, el ambiente montañoso. Podemos tener costa en el este, Pero mira, excelente punto, Jarabacoa, está lleno de mini proyectos ahora mismo, y hace 10 años nadie habla de Jarabacoa. Claro. Y mira cómo las cosas cambian en tan poco tiempo. ¿Por qué cambian? ¿Cuáles son esas, vamos a decir, incidencias que hacen esas transformaciones? Bueno, que un grupo de inversionistas, obviamente, comenzar de hacer construcción, desarrollo en una zona. Pero yo digo, es el efecto dominó. ¿Cuál es el efecto dominó? Cuando tú comienzas a tener suficientes proyectos construyendo o desarrollado, ahí viene la parte comercial. Y cuando comienza a abrir restaurantes, centros comerciales, tiendas, de toda parte secundaria que uno necesita, es un efecto de dominó. Sí. De cual ya de ahí arranca, da vida. Eso es como decía el doctor Siria ahorita, que las neuronas después que se juntan no se separan. O sea, le crea una sinergia porque empiezan a crearse más negocios y le da una vida mucho más fluyente. Y también crea un mayor valor de esa propiedad. Claro que porque sí. mientras más movimiento tiene, pues más vale. ¿Es recomendable para las personas que tienen ahora inversiones en bancos, quizás en forma de certificados o ahorros, pensar en la inversión turística? ¿Qué tiene que hacer alguien que piensa en esto como una alternativa, que quiere investigar? ¿A dónde debe dirigirse? Bueno, nosotros de la firma mía somos expertos en eso. Nosotros por ayudar a cualquier gente que necesita de ayuda. Es muy importante. Dinero en banco es una forma muy segura. Entonces, yo recomiendo a todo el mundo, si van a hacer la inversión en bienes raíces, haga con un broker certificado que sabe qué está haciendo. Importante usar... Y que conoce todo lo que se está moviendo. Claro, porque tú sabes que hay mucha gente que engaña a uno y no queremos que la gente pierda su dinero. Claro. Entonces, lo recomiendo dos cosas hoy en día. Trata de usar de un broker certificado, porque ya es parte de la Asociación de Bienes Raíces. Segundo, si están comprando un proyecto en construcción, trata de usar una que está usando un fiduciario, un fideicomiso, que es otro sistema que está el dinero controlado y muy seguro para que la inversión está bien. Y siempre se cumplan los tiempos y todas esas cosas que son las cosas que encarecen esos proyectos. Correcto, y chequeo que el título está limpio y el resto, porque queremos que la gente haga inversión bien.
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias A Steve usted. Anker. Yo espero que vuelva a darnos más luz, porque señores, uno tiene que tener esa esperanza de poder ser un inversionista. Yo quiero invertir en Montecristi, ya te lo dije. Te voy a llamar para que me ayude a desarrollar ese proyecto. Cuando quiera, vamos a hacer el contrato ya. Condo en el Sí, Morro, sí, no en sí, el sí. Morro, que se sepa que eso es Parque Nacional, pero por ahí cerca. Muchísimas gracias, qué bueno A saber usted. de estos proyectos y de estas iniciativas y de estos expertos. Steven Ankron, sépanlo bien. Yo lo dije bien, Steven. Yo te dije Steve al principio, Sí, pero es sí, sí. Steven. Steven, Steven Ankron. sí. Ok, el James Bond dominicano, vuelvo y repito. Bueno, contáctelo si está interesado en esto. Nos vamos a una pausa y volvemos con más. Hablamos de el déjà vu, esas cosas que nos pasan y a veces pensamos que habíamos vivido nueva vez o que vivimos en el anterior, en el pasado. Esas cosas que son curiosas, bueno, vamos a descubrir qué tanto lo son en compañía de grandes expertos. Ahí. Señores, ¿y qué tema de jueves y de cualquier día de la semana? Porque cuando hablamos de déjà vu, hay que pensarse, que se sepa, aquí mis invitados, hasta en la canción de Prince Royce y Shakira, déjà vu, que a mí me encanta. Esa es mi bachata mía, de mi propiedad, yo la canto y la entono, que se sepa. Aquí estoy en compañía, que se están riendo desde ya, de Stefano Brumat. Yo lo presento como filósofo porque es un filósofo, verdaderamente lo es, pero también debo decir que él es realmente director de la Escuela de Biodanza, que es una escuela muy interesante que maneja toda la salud mental a través de este elemento tan interesante que es el manejo del cuerpo y los movimientos. Y aquí a mi izquierda, que la sacamos de su casa porque tenía varios días, pero venga, que usted se cree que se gobierna. Laura Rivas, nuestra psicóloga y terapeuta de adicciones y de todo tipo de situaciones. Laura verdaderamente es un gran asset, verdaderamente. Muchas gracias. Un gran elemento, un gran miembro del team de Lilith en CDN. Y queremos hablar de déjà vu. Y entonces yo le decía a Laura y te digo a ti, bueno, déjà vu, todo el mundo lo entiende como ese momento en que tú estás viviendo y como que por alguna razón en el inconsciente o ahí mismo en el consciente tú dices, uy, pero esto como que lo he vivido. A mí me ha pasado en cantidad, pero me pasa solamente en la familiaridad del ambiente y como en el movimiento de las personas. No he llegado, como me cuentan otras personas, a incluso saber lo que me van a contestar. Porque sé de personas que dicen que han vivido déjà vu donde saben hasta la conversación, el texto del diálogo, que es una cosa impresionante. Entonces vamos a empezar con el área científica, como bien dijo Stefano. ¿Qué es el déjà vu? Para poder hablar de déjà vu, primero tenemos que hablar de cerebro. Cerebro, ajá. De las partes que tenemos que prestarle atención, tenemos el hipocampo, que es donde se forman las memorias, en la amígdala, que está relacionada con las debimos dejar al emociones. doctor Sillier, teníamos que dejarlo aquí. Tenemos la amígdala, que es la parte de las emociones, y por último la corteza renal, que es aquella que se encarga de llevar las memorias explícitas a la memoria a largo plazo. Cuando hablamos de memoria explícita e implícita, las explícitas son aquellas que tienen que ver con anécdotas, situaciones, evocaciones específicas que hacemos de manera intencional. Y las implícitas son aquellas que de proceso, de manejo, que hacemos de una manera inconsciente. Para darte un ejemplo claro, si yo te pregunto, ¿cómo tú aprendiste a manejar? O sea, a controlar el guión, el guía, perdón, el pedal. Tal vez tú no seas capaz de recordarlo, pero si yo te pregunto una memoria explícita, que por ejemplo, cuéntame el choque que tú tuviste, ya ahí eres capaz de intencionalmente visitar ese recuerdo y recuperar. Y ir paso a paso de lo que pasó. Entonces, cuando vemos en la memoria primero se recibe a través de los sentidos, se almacena y luego se recupera. Ahí entra entonces, ¿qué pasa con el déjà vu? Dicen los científicos que parece ser un error del cerebro entre recuperar un estímulo sensorial que pareciera que viene de la memoria a largo plazo, pero sin embargo es de la memoria a corto plazo y es como esa confusión del cerebro. Se parece a algo que ya viví. Se parece a algo, pero tiene que ver con la familiaridad. Tenemos también lo que es la memoria sensorial, particularmente lo que es la memoria olfativa y la memoria acústica, que son, no sé si les ha pasado que, sí, que tú hueles un perfume y vuelves a un momento, claro que sí. Escuchas un sonido, una canción y evocas ciertos sentimientos porque se activa la amígdala. Entonces lo que pasa con el déjà vu es eso. Uno de los sentidos se dispara, por así decirlo, y te hace sentir, ya yo he estado aquí. Y de ahí viene la familiaridad. Por eso la idea del déjà vu. Del déjà vu, que luego vamos a entrar en el guión, porque una cosa es la familiaridad, que a mí me ha pasado en cantidad o varias veces, y otra cosa es cuando ya yo sé todo lo que va a pasar ahí, porque eso pone a uno medio... Y también tenemos lo contrario, que lo vamos a ver, que es el jamais vu. El jamais vu. Uy, qué interesante. Dime tú, Stefano, desde tu perspectiva filosófica, ¿qué es el déjà vu? ¿Por qué nos sucede? En realidad no lo sé. Y creo que muy pocas personas lo saben porque no hay
hay mucho estudio científico, hay mucha teoría. Cuando uno mira, cada año sale la noticia, por fin se descubrió algo sobre el déjà vu, y cada vez hay un nuevo descubrimiento de algo del cual realmente es difícil tener una perspectiva clara, porque es una experiencia tan subjetiva y tan, ¿cómo se dice? Así que surge de repente, que es difícil reproducirla en un laboratorio, porque es algo que puede suceder dos veces en la vida, en un momento... Exacto. Entonces, yo tengo solo intuiciones, solo teorías, solo ideas. ¿Cómo lo ves no tú, tengo nada. de tu forma de alguna manera percibirlo? Me gusta asociarlo al tema de la intuición. Y la intuición es algo, y creo que a todos nos ha pasado, tanto experiencia de déjà vu como de intuición, o sea, sentir algo, percibir lo que es correcto que suceda. Es como si la intuición fuese, me gusta pensarlo así, como si fuese una máquina del tiempo. O sea, una parte nuestra que tenemos como para poder extender el marco temporal un poquito más allá de lo que mi conciencia me dice, esta es la realidad. Por suerte, estos pensamientos que parecen medio locos están amparados por la física cuántica, que está rompiendo los temas clásicos de tiempo y espacio. Te voy a decir algo impresionante sobre eso que tú señalas y me monto ahí. Nos sentimos siempre como esa misma niña. O sea, nosotros vamos envejeciendo y el tiempo va pasando, pero nosotros, dentro de nosotros, realmente en nuestro ulterior, nos sentimos el mismo niño desde los 7 años, desde que uno tiene memoria, se siente la misma persona, como no te das cuenta, propiamente dicho, de esa transformación, porque sigues viendo esa alma sola, ese espíritu esencial que vive en ti, que tú lo ves desde adentro, de alguna forma. Y nos vamos sintiendo la misma persona, aunque vamos madurando y cambiando, pero uno se cree un muchachito. Fíjense ustedes que la suegra mía, que le mando un beso a doña Francia, me dice, ay, tan jovencito que se murió ese muchacho, porque claro, un joven de 92 años, tú sabes, jovencito él. ¿Por qué pasa? Porque nos seguimos sintiendo el mismo joven, la misma persona de toda la vida, la misma esencia infantil, si se quiere. Claro. ¿Sí o no? Y los niños tienen una sabiduría, lo dije creo la otra vez que vine, una sabiduría que nosotros hemos olvidado de alguna manera. Si fuésemos más niños, menos racionales, si conectáramos un poquito más con esta intuición, tal vez no cometeríamos tantos errores. De hecho, creo que sucede a la mayoría de nosotros que de repente decidimos algo, tomamos una decisión y nos va mal y decimos, pero había algo dentro de mí que decía que no debía ir por ahí. Pero ya esa intuición mezclada al déjà vu, quisiera como aterrizarla un poquito con Laura, en el sentido de que, Laura, entonces, sabemos que es un mecanismo, que es como un break que se sube, que te hace pensar que es un momento que ya has vivido, ¿ok? Pero que se sabe que no es cierto. Ok, no lo he vivido, no es la misma ropa, no es el mismo niño, pero es una sensación similar. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tú sabes el diálogo de lo que va a suceder? Lo que él te va a decir, lo que tú le vas a decir, como me han contado personas. ¿Es el mismo fenómeno? Lo que pasa con el déjà vu, y hay que ver incluso en el perfil de las personas en la que suele ocurrir. Estamos hablando de personas usualmente menores de 25 años o personas que están muy cansadas o que están prestando poca atención. Y vamos viendo cómo parece ser más que todo un error en el cerebro y en el cómo procesa la información. Entonces, cuando la persona cree que anticipa lo que viene, pudiera ser que, más que ya haber vivido esa situación, pudieran ser emociones que le evoca esa situación, que le hacen pensar esa intuición. En psicología se llama precognición, que es esa habilidad de yo más o menos poder ver el futuro. Claro. La parapsicología ha tratado de explicarlo, sin embargo, a niveles neuronales lo que se ha podido ver es que más que todo es un error en el cerebro. El cerebro es una nosotros máquina... creemos que es un error porque no logramos entender la dimensión del programa. Hablamos por lo menos hasta ahora. Sin embargo, lo que es importante ver es lo siguiente. El cerebro es una máquina muy sabia, pero es fácil de engañar, porque siempre quiere que todo tenga un orden y una estructura. Por eso es que las ilusiones ópticas funcionan. El cerebro, al tratar de darle sentido a algo que no lo tiene, cae en el gancho. Entonces, eso es lo que suele pasar con el déjà vu. Entra un estímulo que el cerebro no logra reconocer correctamente y por eso te da esa sensación. Algo llegó más tarde y por eso yo siento, ya yo lo viví. Y esa parte del diálogo, vuelvo e insisto, porque fíjate, yo siento la intención como un momento, pero cuando tú hablas de que ya yo sé lo que la persona me va a decir y ya yo le voy a contestar porque ya pensé que ese diálogo lo había vivido,
Oye, me parece ya como muchas neuronas en acción en ese aspecto. O sea, se considera eso el mismo déjà vu. ¿Y por qué sucede? Que yo puedo incluso percibir que el diálogo ya se ha vivido y que yo sé lo que me va a decir la persona y en efecto me dice eso que yo esperaba. No necesariamente es déjà vu, porque ahí entramos en el elemento de familiaridad, pero no a nivel de memoria, sino de la familiaridad que tienen dos personas. Que tú te esperas lo que el otro probablemente si va a ya decir. tú conoces una persona, ya tú más o menos sabes por dónde viene. No sé si te ha pasado que tú vas a donde alguien a decirle algo y ya tú sabes lo que te va a decir. Claro. Y ya tú tienes la idea. Entonces, esa es anticipación tuya que te hace creer que ya tú lo has vivido, cuando sin embargo no es así y no ha pasado. Y a veces es muy gracioso, los psicólogos les recordamos a la persona vivir en el presente, porque a veces nos mentalizamos, voy a pedirle permiso a papi para tal cosa. Y hago un diálogo en mi cabeza de todo lo que le voy a decir. Cuando me diga que no, le voy a refutar con tal cosa. Y cuando voy me dice que sí y no pasó. Entonces esa sería como una parte contraria a lo que tú hablas, que es que esa intuición te traiciona y resulta que la persona te sorprende. Pero eso como tal no se llamaría déjà vu. No se llamaría déjà vu, ya es una predicción de lo que va a pasar porque conoces a la persona y conoces la intención. Cuando entramos en intuición, que es como el elemento común que he encontrado aquí en la salita, pensamos entonces en algo que me permite a mí percibir la intención del otro, me permite a mí predecir la acción o lo que el otro va a hacer y también de alguna manera me hace sentir conectado con una, valga la redundancia, conexión especial con esa persona. Fíjense que hay personas con las que uno conecta de una manera que tú dices, ¿por qué me siento tan cómodo como si fuera la vida entera cuando acabo de conocerlo? ¿Qué tiene que ver esto con la intención? Ahí entra un poquito un tema que ya Jung había comenzado, que es el tema de la sincronicidad. Cuando siente que las cosas están alineadas de una determinada manera y sucede lo que uno dice casual, ¿no? La casualidad, suceden cosas misteriosas. En realidad hay un entrelazamiento cuántico, ¿no? Es otro tema donde las cosas, por cuanto misteriosas parece que no deberían pasar, pasan y suceden. Porque siento, en mi creencia, en mi opinión, que tenemos un mundo mucho más misterioso, más allá de lo racional, de lo cortical que podemos entender. Shakespeare decía, Horacio tiene muchas más cosas en el cielo y la tierra de lo que la mente humana o tu filosofía puede contener. Claro, es decir, o sea, es mucho más lo que no sabemos de lo que sabemos. Exactamente. Y la ciencia reconoce lo que tiene para interpretar con los instrumentos del momento. Hace 100 años, 150 años, los elementos más chiquitos de la materia era el átomo, indivisible. Hoy día hay los aniones, los cationes, los bosones, los nanómetros. Entonces, se va cada vez más allá. Y la física cuántica está hoy día rompiendo mucha barrera del pensamiento clásico, viendo que un mundo, lo que se llamaba misterioso, parece posible. Te hago un ejemplo. Los gemelos homocigote, los que nacieron en el mismo bulto. Lo que está uno lejísimo en otra parte del mundo, le pasa algo y el otro siente lo que le está pasando a una persona lejana. O la persona que vive mucho tiempo juntos, que se aman profundamente, perciben lo que siente la otra persona. Se dice de las madres en relación a los hijos que tienen esa intuición de cuando el hijo o la hija puede estar en un momento de dificultad. Entonces, hay como todo un mundo que no lo podemos percibir concretamente desde lo racional, pero que experiencialmente vivimos como intuiciones, como déjà vu, como sensaciones de premoniciones de lo que va a pasar. Porque siento que tenemos, y cada día más creo que aumenta esta percepción de forma global, cuantas más personas están sintiendo esto, más diventa real. Ya no tenemos miedo a hablarlo en un programa de televisión, ¿no? Porque antes era cosa de loco. Un tabú. Exacto. Entonces, siento que cada vez que aumenta esta posibilidad de conexión, aumenta también nuestra capacidad de percibir más. Y de expandir, claro. de alguna manera romper barreras. ¿Cómo explica la ciencia estos fenómenos que tienen una limitante a nivel neurológico, como señalas tú, a nivel de simplemente el evaluar un escáner o una resonancia o simplemente un estudio de muchos casos? Lo que pasa con este tipo de eventos, como particularmente con el déjà vu, se trata de lo aleatorio que es, como había dicho Estefan anteriormente. Hay científicos que están trabajando muy duro para tratar de estudiarlo y en el caso que lo han podido hacer es en las personas que tienen déjà vu repetidamente. Sin embargo, y por eso la teoría de que tiene que ver con un fallo en el cerebro se sustenta, es porque las personas que suelen tener déjà vu de manera repetitiva son personas que tienen epilepsia en el lóbulo temporal. Entonces vemos... O sea, vamos a decir, un motif para diagnóstico. Pudiera ser un criterio diagnóstico en casos muy específicos. Claro, eso lo tiene que determinar un neurólogo, pero vamos viendo que son, como hablaba el doctor Silén en un principio, son neuronas que disparan
y la información que está recibiendo el cerebro no concorda con la realidad. Y por eso da esa sensación frecuentemente. Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos con más. Laura trajo otra cosita a la palestra. Hemos averiguado un poco del déjà vu, de la intuición, de lo que es y lo que no es. Pero también tú hablabas de lo opuesto al déjà vu. Se llama Jamais vu. Jamais vu. Ay, señor, esto es francés. Volvamos en breve con el jamais vu también, porque hay que aprenderlo todo. El déjà vu y el jamais vu también. Aquí volvemos. Pero eso ya es otro tema. Es otro tema. Señores, aquí nos hemos metido profundo y Laura preocupada porque ella sí, el tema no es verdaderamente dominado científicamente, Laura no se mete en eso, que es una profesional probada, caramba. Y hablamos, bueno, ya cerramos con el déjà vu, tiene algo de intuición, tiene algo obviamente que puede ser también considerado como la señal de alguna enfermedad tipo epilepsia y también tiene algo de normalidad porque simplemente un estímulo o un break que se disparó y que te hace recordar algo que ya habías vivido por la similitud o la evocación. También hablábamos de que el déjà vu puede ser realmente una acción inconsciente, pero que está sustentada en la memoria cercana de la familia. Por lo tanto, tú puedes intuir el diálogo, no porque hayas vivido la situación exactamente igual, sino porque ya conoces a la persona. Hasta ahí estamos bien. Aprendimos de déjà vu, ¿de acuerdo? Y Estefano dice que el déjà vu es intuición pura. Ahora entremos al anti-déjà vu, ¿cómo se llama? El jamais vu. El jamais vu. El jamais viene de jamás, de Ajá, jamás, de el nunca. jamais, ok. Y se trata, si el déjà vu es esa familiaridad que yo siento de ya he estado aquí, en el caso del jamais vu es no he estado aquí cuando ya sí lo he estado. Por indiferencia, porque no lo grabo. No necesariamente, es todavía más raro que el déjà vu. Si la persona siente déjà vu que tal vez una vez al año, el jamais vu viene una vez en la vida, quizás, y es esa sensación de algo que se supone que ya yo sienta familiar, pero no lo siento. Por ejemplo, no sé si... Porque no lo recuerdo, porque no lo grabo. Tu cerebro sencillamente no lo reporta como algo que ya está integrado en ti. Entonces, a veces estamos caminando por el pasillo y vemos una persona y decimos, ay, yo como que conozco a esa persona. Pero en cambio, alguien que hemos visto muchas veces, nunca llegamos a sentir esa sensación de familiaridad. Entonces, ya ahí hablamos de jamais vu. Y es eso, son errores... Es como un denial, como una negación, un rechazo a esa memoria, a eso que sucedió. No utilizaríamos el término negación, porque eso tiene una connotación muy específica en el mundo de la psicología. Sin embargo, sí se entiende como que el estímulo no se ha recibido en el cerebro ni se ha almacenado correctamente en la memoria a largo plazo. Se ignora como si no hubiese sucedido. Volviendo, bueno, esa es como más compleja y más única, pero bueno saberla también. Así que cuando usted ve en la calle gente que nunca lo saluda y usted sabe que lo conoce, piense que puede tener un jamais vu. Sí, pudiera pasar. Vamos a hablar de la intuición, porque creo que ya con el déjà vu sabemos, pero la intuición sí sigue viva y nos importa. Y nos hace pensar de alguna manera que estamos más cerca de lo que realmente estamos, porque como señalábamos ahorita, encontramos personas con las que conectamos de inmediato o también el jamais vu, personas a las que rechazamos desde el punto de vista emocional porque nos inspiran rechazo. No ha habido una palabra, no ha habido una acción, no nos han hecho un bien o un daño, pero nuestro instinto reacciona. ¿Por qué y de qué forma se estimula? Este tema de sentir personas con las cuales conectamos de inmediato, como si siempre lo hubiésemos conocido, puede ser que tenga que ver también con el tema de la resonancia. Es decir, nosotros resonamos, todo nuestro organismo tiene vibraciones. Y cuando mis vibraciones son parecidas a la tuya, o sea, vibramos juntos, tenemos una coherencia, un dominio de coherencia se llama en física cuántica, es decir, cuando las vibraciones son uniformes, son coherentes, ahí hay un acoplamiento, una unión, y es mucho más fácil la comunicación. Como si fuera el mismo color. Exactamente. O sea, el azul llama el azul, el rojo llama el rojo. Sí, de alguna manera es lo que se llama un poco la hipercomunicación, donde se entra en una conexión muy profunda, más allá de lo racional, también de almas. Te encuentras a la persona y piensa que siempre la has conocido y te siente casi de amarla. Eso sucede mucho en la clase que doy de biodanza, donde la persona que ni siquiera se conocen de nombre y conectan de una manera
única, profunda. Pero qué bueno que tú mencionas la biodanza, Estefano, porque me interesa para el tema de intuición. En ese ambiente que tú manejas de la biodanza, hay una libertad del ser entre los participantes, están ahí, se sienten sin prejuicios, dispuestos a vivir esta experiencia de liberar su cuerpo y de también compartir esa liberación de su cuerpo en movimientos con otros extraños, porque son personas que acaban de conocer, muchas de ellas. Claro, el tema es que la persona... Esa plataforma es la que lo facilita, pregunto. Sí, la plataforma facilita que las personas se sientan en confianza, por lo cual bajan su defensa, su coraza caracterial, que siempre tenemos que tener lista para defendernos de lo que puede suceder. Entonces, cuando bajo mi coraza, puedo entrar en esos temas de resonancia, es decir, además la música ayuda, facilita que de verdad todo mi cuerpo, mi célula, entre en una resonancia. Tú sabes que cuando la molécula resuenan juntos, se crea un campo magnético, eso dice la física cuántica. Entonces, nosotros creamos un campo que Rudolf Sheldrake hablaba de campo de resonancia morfogenética, donde hay un cambio hasta en la genética, en los genes. Eso era interesante hablar de más temas de esto, como el ADN fantasma. O sea, cuando dos almas se juntan hay un cambio en ambas almas. Por supuesto. Cuando en cambio no hay estas vibraciones juntas, sucede el rechazo. Le habrá pasado a todos, me imagino, que entra en un ambiente, no conocen a nadie y siente que no quiere estar ahí. Siente como hasta que le molesta algo y no saben por qué. ¿Y qué decimos normalmente cuando estamos en un ambiente así? Este ambiente nos da una mala vibra. Sí. Lo decimos inconscientemente, tenemos una mala onda. Es decir, percibimos que tenemos una vibración diferente. Es así, según. ¿Cómo explica la ciencia esta intuición, Laura, en un minuto para cerrar? Ya en ese caso podemos hablar de lo que es la diferenciación, que es como ese crecimiento personal que tiene cada persona. Como bien había dicho Estefano, las almas a veces se conectan y es... Porque empatía, porque nos parecemos. Hay empatía, pero se trata más bien de que yo me encuentro en el mismo nivel de estadio de la vida que tú. Si yo estoy desarrollada al mismo nivel que tú, entonces me siento atraída. De lo contrario, esas relaciones no suelen perdurar en el tiempo y suelen... como son fugaces en el momento y luego se pierden. No tiene que ver con la atracción física, sino verdaderamente con la atracción de la emoción, del estadio en el que yo estoy emocional, que es compatible con el tuyo. La atracción física dura muy poco. Para que dure eso, entonces tiene que ir un poco más profundo. Y nos ponemos viejos, señores, que es inevitable. Ay, Dios mío, hay que decirlo. Pero Laura está jovencita, Laura, a ti te falta mucho todavía. Señores, qué bueno compartir una noche de jueves entre amigos, hablar de estos temas que parecen muy profundos, pero que en manos de expertos como Laura en el ambiente científico y como mi querido filósofo, que yo lo digo porque lo es, Estefano, en el ambiente más de los pensamientos y la liberalidad del pensamiento, del ser y de las ideas, podemos tratar, porque ya lo sabemos, el déjà vu, señores, no es reencarnación, que no lo quise decir porque se me pusieron nerviosos, no es eso, no es realmente algo que ya sucedió y se repitió, es simplemente un break que se levantó, pero quizás luego de 10 años, Laura y Estefano, investiguemos y descubramos que es mucho más de lo que estamos diciendo hoy, porque esa es la ciencia, un continuo descubrir lo que no sabemos. Muchísimas gracias por la sintonía y nos vemos de nuevo en su casa obligada, Lilith en CDN, la casa de todos. Gracias.